Me voy a poner aquí. Y estoy segura que nos conecte. Siempre hay gente que... A ver, ya estamos en vivo. Vamos a estar segura que estemos en el canal, que salgas tú también. Sí, aquí estamos. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Como ustedes ya saben, hacemos estas noches de respiro 2 veces al mes y hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que con su agenda tan compleja, ¿no? Ha tenido tenemos la bendición, ¿no?, de tenerlos acá con nosotros. Es el doctor Pepe Valencia desde México. Todo lo que se estén conectando, cuando se vayan a conectar, nos dicen de dónde se están conectando y si estás viendo esto en repetido, si tienes alguna duda, alguna pregunta, siéntete en la confianza, ¿verdad?, de poner los comentarios que yo siempre los reviso y cualquier comentario le vamos a contestar al final. Así que hoy tenemos un tema, ¿verdad?, de estos temas que son, como yo siempre digo, yo traigo medio controversiales, que no se hablan. Y quién mejor, ¿verdad?, que el doctor Pepe, que tiene tanta experiencia y tanta vida y habla tan bonito. Hoy vamos a hablar de cambio de mando, cuando tú eres el que ha cuidado siempre, ¿no? Y ahora te toca que te cuiden a ti, que eso es bien difícil de aceptar, así que, pero aquí les presento al doctor Pepe para que él diga quién es, qué es lo que hace. Él tiene mucha energía, así que... Todas mis travesuras, encantado. Encantado, Didre, muchas gracias, sobre todo muchas gracias por esta oportunidad, porque nos permiten compartir lo que he aprendido. A lo largo de 48 años, de repente digo, wow, 48 años atendiendo personas mayores, y ha sido un suspiro. Sí, yo me he dedicado desde 1978, muchos de ustedes no habían nacido todavía, a la atención de personas mayores en un centro geriátrico. Esto fue en Guadalajara, México. Entonces se les llamaba asilos. No había particulares y los nombres estos eran dados por religiosas, lo voy a decir sin el afán de lastimar, religiosas sin la capacitación para aprender a sus residentes. Y era el asilo, voy al asilo, voy al asilo. Y la palabra se empezó a utilizar como peyorativo durante mucho tiempo. Sin embargo, ok, yo le llamé Villa Primavera. La tendencia, ¿verdad? Primavera, cuando, en fin. Y me empecé a dar cuenta de las necesidades que tienen y cómo es el fenómeno. ¿Cómo es el fenómeno eso? Porque es algo muy interesante y muy arraigado de la cultura latina. Nosotros heredamos, lo voy a decir así, la necesidad de aprender, de cuidar a nuestras personas mayores conforme van envejeciendo y desarrollando cierto tipo de limitaciones. Y pues, caray, debemos atenderlos, a cuidar de ellos, pero ¿cómo? Porque no hay clases, no había clases, no lo habíamos esperado. Surge de repente, cuando tenía consulta. Quiero reiterar algo, yo no soy geriatra. Decidí no hacer medicina geriátrica para poder desarrollar mejor la gerontología, que es algo más amplio, y siendo médico, teniendo la bendición de la medicina, pues puedo ofrecerle, he entendido que puedo ofrecer a una persona mayor con necesidades de todo tipo un servicio ya más holístico, más completo. No solamente el aspecto médico, sino también todo su pasado emocional, las personas que los atienden, etcétera. Y así me he dado cuenta que es mejor. Para aprender cómo brindar la atención, busqué material, no lo encontré en ningún lado. En América Latina, libros, tuve que viajar a Estados Unidos y con todo también el respeto que me merecen, porque también son parte de mis maestros, llegué a centros geriátricos que dije, ¿cómo es posible que un país tan civilizado, tan adelantado en la ciencia, no emplee el humanismo y el amor y la compasión para atender a sus residentes? Y me sentí decepcionado, francamente. Entonces, cuando yo regresé, dije, aprendí mucho, pero ¿qué es lo que no debo hacer con las personas mayores? Pero tuve oportunidad de visitar algunos grupos, porque había grupos de apoyo, y los visitaba para tratar de desarrollar el síndrome de la esponja. Digo yo, absorber todo lo posible para hacer lo mío y después compartirlo. Y encontraba que en Estados Unidos
con todo y su cultura y los avances, su tecnología, las familias simplemente no sabían qué hacer cuando su abuelo, o su padre, o su madre se deterioraban física o mentalmente, cognitivamente, y decidían llevarlo a un centro geriátrico. Bueno, fui a los centros geriátricos, como le decía, y me di cuenta que todo era improvisado. La atención era médica, no humanista. Mm. Y cuando sopesaba la responsabilidad de ambas partes, o la participatividad, valga la palabra, de ambas partes, me di cuenta que no estamos preparados ni para atender a una persona mayor cuando llega un momento de dependencia, ni ser atendidos por nuestros seres queridos. Ujú. Porque, y caray, lo empecé a experimentar ya de vuelta en México, en Guadalajara, México. Empecé a darme cuenta que sencillamente mi padre fue envejeciendo. No es mi caso, pero me decían, mi padre fue envejeciendo y no sé qué hacer. Hace esto, hace eso, hace. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ya lo llevé con un médico y me recomendó que fuera con un psiquiatra. Sí, porque rápido lo mandaban a los psiquiatras. Sí, pero el psiquiatra utiliza psicofármacos, no estoy demeritando su función, pero es que no estaba definido quién era el médico adecuado para ver esto. En Mm. Guadalajara había, yo creo que 2 geriatras, y también ahí va, como decimos en México, va la pedrada, recetando medicamentos que los tenían atontados a todos. Son realidades que son dolorosas aceptarlas, pero sobre todo muy dolorosas el presenciarlas, porque dice, yo tengo un centro geriátrico o un asilo, bueno, en Guadalajara, y voy a tenerlos así a todos, les voy a dar de esos medicamentos o tenerlos todo el día frente a la televisión. Sin embargo, me doy cuenta que todo ha sido empírico. Mm. Empírico, ya hemos aprendido, ya se han desarrollado. Publiqué yo en el 96 un libro que titulé La atención al adulto mayor y tuvo buen éxito. Fue el primer libro en Latinoamérica escrito dirigido al cuidador y surgieron algunas cositas, sorpresas. De repente me daba cuenta que el cuidador se acabó primero que el cuidado. Es exacto, porque no se cuida más al que estás cuidando y terminas tú de cuidador. Sí, sí, y se siguen ciertos patrones curiosos. El que tiene la obligación, vamos a pensar que es una familia de Ujú. 7 hijos, y la mamá o el papá empiezan con problemas de conducta, cognitivos, de memoria, perderse, etcétera, y al que le queda la responsabilidad, lo pongo entre comillas porque no es realmente una responsabilidad, sino es una decisión de conjunto o es un compromiso de conjunto, aun cuando no tenga la capacidad ni los conocimientos. Generalmente es la mujer que no se casa. Todos los Exacto. demás, ¿no? Al principio los van, pero cada vez que van a verlo se dan cuenta cómo se va deteriorando y la familia entera también se deteriora. Pero mi Ujú. pregunta es, ¿qué pasa con el cuidado y con el cuidador? El cuidado recibe algo que tal vez no estaba acostumbrado y cuando está con momentos de conciencia y se da cuenta que la hija le Ujú. está cambiando el pañal, le está limpiando sus pompas, sufre de algo. ¿Cómo es posible que a quien yo atendí de chiquita, le abracé, Sí. le cambié su pañal, ahora es la que está haciendo esto? Qué vergüenza, caray, qué pena, ¿verdad? Y se hace con todo el amor, ciertamente, pero hay mucho en ocasiones de obligatoriedad, Sí. porque los otros traen dinero y yo que no trabajo, me toca eso, pero yo no tengo vocación y me muero del asco por estar limpiándole las pompas a mi mami o a mi Wow. papi. Sí, y no lo aceptamos porque hay una frase que escuchaba mucho, es que me dio la vida mi madre y ahora tengo que cuidarla. Esto y todo lo que diga es lo que he aprendido, ¿verdad? Y yo no quiero Ujú. faltarle el respeto ni a las creencias, ni a la religión, ni tampoco a los médicos, donde les tiro muchas pedradas de repente, ¿verdad? A Pero veces hace falta. sí, necesitamos unos jalones de orejas, ¿sabes? Porque, hey, deja de ser médico y sé más ser humano, ¿verdad? Y bueno, eso de, es mi obligación porque me dio la vida. Voy a hacer un paréntesis largo para hacerlos pensar un poco. Me pregunto, ¿se casa la pareja para tener hijos? ¿O para tener su actividad
sexual bendecida, ya sea por el templo o ya sea por las leyes, ya sea por legalizar la actividad sexual o legalizar desde el punto de vista religioso la actividad sexual. La mayoría de las parejas se unen para tener un vínculo poderoso, amoroso, sexual, y de repente, wow, con vocación y sin vocación, siguen las tradiciones, escuchando, ¿cuándo el primero? ¿Cuándo llega el primero? El primer hijo, revisando, ya tienen 1 año y todavía no tienen ningún hijo, y la presión social y familiar es tan fuerte que, caray, no se pueden examinar si tienen o no vocación para ser padres. Sin embargo, viene. No es crítica, es un resultado del análisis de muchos años que he estado observando y me parece a veces hasta divertido. Y luego ya viene. De repente llega el niño, madre mía, se dan cuenta que no están preparados para llevar todas esas cosas, ¿verdad? Y ahora, yo era el centro de atención de mi esposa, ahora el que es el centro de atención es el mugroso niño chillón que está ahí, ¿verdad? También está. Bueno, cierro el paréntesis porque quiero hablar de las vocaciones y me quiero ir al cuidador. Y así recibe esa obligación el cuidador y sin haberla pedido, ni esperado, ni estar preparado para manejarlo. Hay un aspecto muy importante que tiene peso, es la religión, pero más que la religión, las creencias o el fanatismo. Y, y decimos, bueno, esto ya Dios nos lo mandó. Yo siempre pienso que que todo se puede prevenir, pero bueno, ya estando en el momento, surge eso. Tengo que tener capacitación para atender a mis padres. Para tener esa capacitación tengo que reunir ciertos puntos. La vocación, creo que alguna vez lo comentamos, Didra. Vocación, humanismo, compasión, humildad, sentido del humor, amor, ¿verdad? Y hay momentos en Una que por más que... lista Sí, fuerte. presenta un fenómeno curioso. Lolita y Lupita. Lolita tenía ya muchos años, no se había casado y Lupita estaba con un problema cerebral. Comía perfectamente, pero todo el tiempo se la pasaba en posición fetal en su cama. Y tenía 5 años atendiéndole a Lupita, Lolita, a su mamá Lupita. De repente, Lolita sufre un infarto cerebral y también cae en cama. Los llevan a las dos. Ay. Lolita era tan noble y sentía tanto el compromiso de atender a su madre, bueno, si estuvieron en la misma recámara que para que estuvieran de alguna forma viéndola. No comía hasta que veía que a Lupita, su mamá, le daban de comer. No permitía que le cambiaran. Esa no podía ni siquiera comunicarse. Tenía una hemiplegia muy severa, muy severa. Y hasta que yo me imagino cómo es, ¿qué puede estar en la cabeza de una persona así? Murió Lupita, la mamá, y a los 2 días murió Lolita, la hija, la cuidadora principal. Esto me hace mucho pensar en muchas cosas, por ejemplo, la pregunta, ¿de verdad Lolita tenía la vocación, el deseo de cuidar a su madre o lo aceptó como la cultura latina nos conduce a, Lo que es mi tienes que obligación porque hacer es nos dio la cuidar. vida? Y créanme, es muy pesado. Yo llevo, yo creo que son 7 cirugías por andar cargando a las personas mayores porque soy hombre y soy fuerte, ¿verdad? Y un par de hernias, otra columna acá en la otra cirugía de cervical, pero yo lo decidí. Pero a las familias les llega Sí. sin haberlo pedido. Bueno, y a veces también se nos dice desde pequeño, porque cuando esté vieja tú me tienes que cuidar, o cuando tú de esto, entonces los mismos padres también le pasan eso a los hijos, es como un círculo de culpa y de sacrificio y de deber. Y no me puedes poner en un Tremendo, hogar y sí. no me puedes abandonar y lo tienes que hacer porque yo te di la vida. Así es. Y Es son palabras un fuertes, don. compromiso, sí. Y como tiene la oportunidad de decirlo. Y luego resulta que pues ya existen centros geriátricos, asilos, casas de descanso, lo que sea, que pueden ser una solución para las necesidades familiares y para atender a ese ser querido que está en ese proceso. Sin embargo,
viene la pregunta, ¿y el personal del lugar está capacitado en todos los aspectos, con la vocación, con el humanismo, con la humildad, con la honestidad, con la compasión, con el amor? La respuesta es no. No estamos todavía en América Latina capacitando en la medida de las necesidades de los residentes de este tipo de centros. Y Ujú. lo peor de todo es que no recibimos una capacitación, los centros geriátricos, para, para a su vez conducir a las familias y al futuro residente, que es una decisión que va a hacer bien a todos. Claro. Es en el momento. Pero desde antes si se trae eso, si uno es el que decide, tal vez podríamos hablar un poquito más de eso de la elección, porque me parece muy interesante tocar el tema de quién es el que debe decidir eso. Eh, bueno, ¿cómo vamos ahorita? Si existe una pregunta por ahí, estoy Sí, abierto. eso, tengo a varias personas que se han conectado, así rapidito. Tengo a Edwin desde Puerto Rico, que dice Mm. bendiciones a todos, pero también me puso él, muchos me dicen, soy el padre de mis propios padres. Yo digo que es el ciclo de la vida humana que se va cumpliendo en cada ser vivo. Eh, Excelente. Sí, tengo aquí, se está conectando Mercedes desde Colombia, que Dios nos bendiga. Nora, hay varias personas, María, dice buenas noches, Gabriela, buenas noches, Victoria, buenas noches, y ahí le vamos, hay varios calladitos también. Ve, Hubo un comentario, me estoy convirtiendo en padre de mis propios padres. sí, ese fue de Puerto Sí, Rico. quiero ser muy enfático. Bert Hellinger en sus constelaciones familiares siempre señaló puntualmente, muy precisamente, que nunca debemos abandonar el rol familiar. Nuestro padre debe seguir siendo nuestro padre y el que lo atendamos 24/7 no nos hace padres de nuestros padres, nos hace cuidadores de nuestros padres. Surge todo esto, es confuso ciertamente, Ujú. pero si los atendemos como padres, sintiéndonos sus padres, vamos a confundir el rol del papá, porque Ujú. realmente no están tan, como decimos en México, tan deschavetados, ¿verdad? Tan fuera de... yo no tengo la absoluta convicción de que los recuerdos no se pierden, sino que se guardan en algún lugar. Sí, yo Y estoy de sobre acuerdo. todo, sí, por situaciones emocionales, yo le he hecho mucho a eso, si hay culpa, las situaciones emocionales del pasado, pero ¿qué tal cuando tiene el cuidado de los 90 años, el papá que ha sido el proveedor y de repente requiere cuidados 24/7 y ve a sus hijos tratándolo como si fueran niños? Ay, sí, los A ver tu boquita, infantilizan. a ver tu boquita, te voy a limpiar tu colita, a ver, nomás así, no vas a ver, no me voy a voltear para otro lado, no te preocupes. Eso es demeritar su función como padre. Padre, sé que no es cómodo para ti, papá querido, yo soy Pepe, tu hijo, ¿verdad? Y te voy a limpiar, no quiero que te sientas bien, papá. Si puedo hacer algo, dímelo, aun cuando no pueda comunicarse verbalmente. Ujú. Y es un punto que me interesa mucho el compartirlo. Si le quitan o le roban o le sustraen la función a un miembro de la familia, cosas graves suceden. Entre ellos, el realmente delegar toda responsabilidad de proceso de cuidados personales, de autocuidados, al que lo está diciendo que es su papá, o que lo trata como su mamá, minimizándolo e infantilizándolo. Hay por ahí algunas obras que he visto y respeto también al escritor, la escritora, y me doy cuenta que han expresado lo que vivieron al cuidado de uno de sus miembros de la familia. Y es muy fácil caer, el abrazarlo. Pero ¿por qué no al abrazarlo? Que es algo mágico, el abrazar es una cosa maravillosa. Abrazarlo, hacerle piojito, como decimos, y decirle, papá, mamá, no sabes cuánto te amo, no te preocupes. Hay momentos en que estoy de la patada, estoy histérico, ¿verdad? Perdóname, perdóname, es que se me juntan. Esto es porque el cuidador tiene responsabilidades. Primero que nada, ser prioritario. Uno es la mayor prioridad. Enseguida, Ujú. enseguida no son los papás.
Y ni eso es bien los difícil hijos. que los mismos cuidadores lo acepten. Sí, señor. Sí. Y enseguida no son tampoco los hijos. Enseguida uno es la pareja. O como dice una maestra, pareja o parejo, ¿verdad? Pero sí, compañero. Y luego, ok, el trabajo, y luego la casa, y enseguida, los papás o los abuelos. Hay Ajá, un punto interesante, no nos preparamos para llegar a la vejez, ni tampoco nos preparamos para tomar decisiones oportunas y definir qué hacer con nosotros mismos si llegamos. exacto. O sea, todo a previsión. Y sucede una cantidad enorme, por ejemplo, eso. Me siento papá de mi papá o mamá de mi papá. Y eso, perdónenme, pero no deben retirar la función porque entonces graves cosas suceden en ese ser humano que tanta necesidad sabe, sabe que tiene. Y cuando lo tratan así como dependiente de ese tamaño, muchas cosas empiezan a alterar y se van expresando. Y lo peor de todo, ahí voy otra vez contra los médicos, le dan medicamentos antidepresivos, otros para dormir, otros para que se comporte diferente. Yo quiero preguntarles, ¿qué tal si, cómo se sentirían ustedes si fueran cuidados de una manera así, infantilizados? Ajá. O cuando tienen algún problema de memoria ahorita en esta etapa de nuestra existencia, cuando se nos olvida algo estamos, ay caramba, mi memoria, a ver cómo se llama, ya se irrita y estamos tratando de comunicar eso y ese problema de memoria viene, ahora multiplíquelo por 100. Entonces, el abuelo, la abuela o el papá o mamá van a estar no solamente angustiados porque no lo recuerdan, sino angustiados porque están tomando el tiempo del cuidador Exacto. y que con frecuencia mira el reloj. Yo no uso reloj, uso estas cositas tibetanas que me gustan, ¿verdad? Pero así veo al cuidador echándole miradas cada lado del reloj. ¿Qué se siente? Enfatizo mucho en esto, ¿verdad? Porque soy un rebelde, pero porque tengo ya casi 50 años de estar cuidando personas y atendiéndolas, ¿verdad? Y prefiero cosas locas, entre comillas, como por ejemplo decirles, hey, vamos a echarnos una vuelta a ver las chicas del jardín. O a los chicos del jardín en una camioneta, yo tenía un shuttle, en Guadalajara un Ajá. shuttle, y sí, 17 personas mayores, las sillas de rueda arriba, las andaderas y los cuidados, y nos íbamos a un bar, les pedíamos cerveza, me preguntaban las chicas, las enfermeras o las cuidadoras, oye doctor, ¿nos llevamos sus medicamentos? Nah, vamos a dejar de los medicamentos, porque también soy antimedicamentos, ahora después de tanto tiempo, tengo mis razones y en un momento con todo gusto comparto cuáles son mis experiencias con todo eso y medicinas alternativas. Pero bueno, ya me los llevaba y ponía a un lado de la camioneta un letrero que decía los abuelos al reventón. Y caritas felices, y todo el mundo en la calle los saludaba y también les saludaban. O sea, romper con lo típico, con los paradigmas, con lo repetitivo de todos los días. Llegábamos ahí al bar, se tomaban media cerveza, caray, unos taquitos por ahí de frijoles, unas quesadillas, alguna torta de ahogada como son en Guadalajara, algo así. O sea, rompimos y los trajimos, los arrastramos de una manera muy amorosa a la vida. Eso es vivir. Eso es No vivir porque vivo. estés mayor significa que que tienes que morir en un sitio. Hay que buscar. Sí, señor. Yo creo que también eso muchas veces no pensamos en cómo yo quisiera que me cuiden en el futuro, cómo yo preveo o me preparo para eso. No solamente soy cuidador, porque también nos cerramos, ¿verdad? En como que no, me concentro en cuidar, he cuidado toda mi vida y me descuido de mí. Entonces, cuando me llegue en ese momento, ahí vienen entonces las culpas, los arrepentimientos, bla, bla, bla. Es mucho, muy interesante todo eso. Es muy complejo. Es muy complejo. No digo como la vida misma, sino que yo considero que la vida nos sorprende y debemos estar preparados para esas sorpresas. Y no siempre las sorpresas son de ganarse la lotería, ¿verdad? Sino de repente, fíjate que tu padre tiene o tu madre tiene este problema y va a estar en cama por una hemiplegia todo el resto de su vida. ¡Guau! La cantidad de cosas que vienen a la cabeza, la cantidad de cosas que vienen a la cabeza, pero la realidad es esa, necesita cuidados. ¿Quién lo va a atender? Ujú.
vuelvo a ese punto. He escuchado comentarios de personas que me dicen, doctor, pues yo estoy cumpliendo al pie de la letra con todo, cada vez toma menos medicamentos, pero mi papá se siente muy bien, pero el que está allá, que no puede, soy yo. Soy yo. Y, doctor, he tenido ganas, y me dicen llorando con la voz que se les quiere, de morirme, o de tomar la medicina de mi papá para morirme yo, porque ya no sé qué hacer. Otra vez, el cuidador se acaba primero que el cuidado, pero todavía hay más. El peor terapeuta es el familiar, porque lo hace desarrollando el síndrome del suéter. ¿Sí lo conoces? Me encantan los síndromes tuyos. Este es el síndrome del suéter. ¿Cuál es ese? ¿Qué es un suéter? ¿Qué es un Una suéter? camisa, un t-shirt. Tache, piénsale, ¿qué es? El de suéter. ¿Qué es un suéter? El suéter es la camisa que acá se le dice, el suéter es la camisilla que utiliza. No sé cómo le dicen allá. No. ¿Qué es? Ahora Es la prenda. Es la prenda que la mamá le pone al niño cuando ella tiene frío y se la quita cuando ella tiene calor. Dicho de otra forma, atendemos a las personas queridas o deseamos que nuestras personas queridas sean cuidadas como creemos que deberían recibirlo. Por lo que nos hace felices a nosotros, queremos que también a ellos los haga felices. Un ejemplo muy preciso es a la hora de abrir las puertas de un centro geriátrico y está todo verde, hay unas cabañitas preciosas y todo, y aunque las personas estén ahí con andadera, con bastón, algunos por allá en la luna, ¿verdad? Con sus problemas por acá cognitivos, dicen, qué hermoso lugar, mamá, mira qué bonito. Pero dice un dicho, creo que es mexicano, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Eso es muy cierto. Quiero llegar al punto de que somos nosotros los responsables de nuestra propia vejez. Y no implica solamente el que me tomo pastillitas para esto o que me atiendo de manera preventiva, no solamente eso, que hago ejercicios, no solamente eso, sino qué va a pasar cuando yo tenga esté en esta etapa de mi vida y tenga necesidades 24/7. Si la persona lo decide, las cosas van a caminar maravilloso y los centros geriátricos van a ser precisamente el lugar que ellos eligieron, pero preventivamente. No como, ¿y ahora qué hacemos? No, ¿saben qué? Yo ya no puedo más. Pues yo tampoco, pero yo estoy aportando dinero, yo cumplo con mi compromiso. No, señores, va más allá. Por eso es el que debe tomar la responsabilidad, es uno mismo y no crear todo ese tipo de cosas, porque luego viene el tercer punto. Los sentimientos más difíciles y más difíciles para procesar la atención de los padres son los sentimientos de culpa. Oh, sí, la bendita culpa. Sí, de ahí en adelante, es que tú decidiste, acuérdate, tú dijiste, llévalo a ese centro, mira qué bonito, y resulta que se les cayó. Todos se caen, en la casa o en la calle, todos, pero todos se caen. Sin embargo, culpan al centro geriátrico de descuido porque se cayó. O sea, los sentimientos de culpa los vuelcan contra la institución o contra el cuidador o cuidadora. O el cuidador que dijo, mira, este sitio lo podemos llevar, porque tú dijiste que ese sitio era bueno, es tu culpa. O sea, empiezan rápido. Estoy poniendo un panorama medio macabro. No, pero así es que son las conversaciones, o sea, abiertas. Si me dejas, déjame, porque la gente está aquí en el chat, olvídate, que buenísimo. Aquí Edwin nos dijo, que fue el que dijo ahorita, en Puerto Rico se creó una ley, yo no sé si en México también, pero en Puerto Rico hay una que protege al adulto mayor, que obliga a los hijos, a los familiares, la responsabilidad de los padres, por si ellos no, si tienes muchos hijos y hay uno que solamente, ¿verdad? O si los abandonan. Pero como dicen, lamentablemente el gobierno ha tenido que asumir la responsabilidad, que yo creo que eso pasa en muchos sitios, y dice también que el síndrome de la quemazón que los agota y hasta caen en depresión porque ya no pueden, y más cuando tienen menos apoyos que aportan, de los que aportan. Tenemos aquí a Eugenia que nos dice, gracias por los aportes, muy de acuerdo en el expositor, siempre mantener nuestro rol y tratarles con mucho respeto y aún más no debemos infantizar.
Y aquí me Imagínate, dice, ajá, dime. imagínate, Diditra, abre tu boquita, esto te va a caer muy bien, son vitaminas. Se vuelve loco, imagínate, sí, es que, y muchas veces la persona no puede verbalizarlo, pero por dentro, la gente piensa que ellos no escuchan, que a veces no sienten, pero Eso, sí. eso, A eso. veces una mirada, a veces una rabieta, y dice, pero no sé qué le pasa. Quizás es eso. Caramba, de ser independientes, de repente tienen que aceptar que alguien les atiende y les atiende, los baña y les cambie del pañal, les ponga su ropa. Hasta la ropa, hasta la ropa debe decidirle el residente. Sí. La mejor cuidadora que yo he conocido está en Guadalajara, ya no sé si vive o no, pero le decía, a ver, don Ramón, siempre traigo a don Ramón, estos calcetines le caen bien, mire, la camisa es azul, los calcetines azules, ¿le parece bien? Y a veces con la sonrisa, o a veces hacía algún gesto, pero uno se da cuenta que lo está aceptando, que está comunicándose, pero también si nos ponemos en el rol del cuidado, se va a sentir más confortable cuando todavía toma decisiones en su apariencia, Ujú. en sus alimentos, por ejemplo. Yo he visto muchos centros geriátricos en mi vida. Hay unos lugares donde las moscas están cubriendo a todos los residentes a la hora de comer y las enfermeras dándoles en la boca, a veces la cuchara aquí en un cachete o en la cara, en lugar de la boca, porque está platicando con la vecina, con la mesa o la cuidadora, entre comillas, de la mesa vecina, hablando de chisme y medio. Por favor. Ahora yo voy a hacer ahí como un diablito, como digo yo. ¿Tú crees que se ha perdido la humanidad en ese aspecto o es que están cansados del sistema o el trato? ¿Cómo una persona puede llegar a ese nivel? Todo eso, todo eso, ahora todo es. Hay una película que me hace mucho, creo que lo comentamos. La película se llama Descuida, yo te cuido. Es lo que sucede en los centros geriátricos de Occidente. No conozco ni siquiera en Europa, probablemente cercanamente vaya a Madrid para ver ese tipo de cosillas, pero la esencia no cambiaría. Nosotros somos los responsables de cómo vamos a vivir esa etapa y dónde Ujú. vamos a pasar los últimos años, horas, minutos de nuestra vida. Por eso la voluntad anticipada me parece, el documento de voluntad anticipada me Sí. parece vital. Creo Eso, que le tenemos miedo a hablar de ese tema, le tenemos miedo de pensar, yo sí, voy a estar en ese momento. No, yo vivo el hoy y ya, mañana veremos. No quiero ni pensarlo. no, que mis hijos lo decidan. Y los hijos llegan y es una, caray, ¿sabes qué? Mejor tú, no, mejor tú, cada quien se echa la responsabilidad. Y ¿Y el quién sufre? sufrimiento que esa persona entonces va a tener porque no hizo algo. Sí, sí, sí. En el tiempo que estuve en Guadalajara atendiendo esto, me di cuenta que 7 personas se habían suicidado por atender a sus padres. Fue mucho tiempo, fueron muchos años, Claro, pues, claro, ¿verdad? pero llega Pero hasta ese nivel. hay suicidios, no puedo más, porque tienen vida propia y nadie respeta la vida propia del cuidador, y ni el cuidador mismo lo hace. Una vez que empieza a decir, debo descansar, yo siempre le recomiendo, si usted deja media hora a su padre y se va a caminar y ve el sol, la tarde, las personas, saluda y regresa, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y si se cayó, de todas maneras se iba a caer. No quiero ser pesimista, pero eso sucede. Podemos Ujú. ir detrás de ellos cuidándolos y se caen o nos caemos los dos. En las sillas de ruedas, las andaderas, nos hemos caído los dos. Hay que atender al cuidador definitivamente para que sepa cuidar como lo requiere el cuidado, como lo necesita. Es- a veces soy muy incisivo, ¿verdad? Porque me parece muy doloroso el que en la intención de cuidar se descuide al punto del colapso de ambas partes. Ujú. Sí, porque se colapsan las dos, o sea, y al final, como te dice, a veces el que es cuidado sigue campante con su enfermedad y el cuidador está destrozado, Totalmente, totalmente. o Y sea, el resto de la familia desarrolla el síndrome de Poncio Pilatos. aquí tenemos el tercero, el de Poncio Pilato, oh my God, ¿Cierto? me encanta.
¿Cuál es ese? Pues el que, ¿sabes qué? Yo cada mes deposito tanto en la cuenta Ay, me lavo las y yo manos. me lavo las Ok. manos. Aquí, por favor, eso Wow. no, es una expresión aquí en México que decimos que poca, ¿verdad? Que tiene más así me quedo, pero eso no es suficiente. ¿Por Ujú. qué no ir? ¿Por qué no ver? ¿Sabes qué? Cuidador o cuidadora, vete un rato al cine, vete a la cantina, ponte borracha si quieres, ¿verdad? Y llora y grita y todo, y vas a regresar diferente. Mientras tanto, yo me quedo con mi papá, con mi mamá. Ahora, una cosa hermosa y muy cierta, cuando nosotros nos damos la oportunidad de acercarnos a un ser humano cuidado, sea Ujú. familiar o no, aprendemos tanto de la ternura, del humanismo, de la compasión, del amor, y llega el momento en que el cuidado es el mejor maestro. Por eso yo siempre les voy a vivir agradecido a todos los que he cuidado a lo largo de mi vida, que no sé cuántos miles han sido, ¿verdad? Pero agradezco porque me dicen, no, doctor, usted no sabe. A ver, dígame, don Chepo, si usted quiere enfermarse, vaya con un doctor. Ah, pero si se quiere morir, vaya a un hospital. Eso suena divertido, pero cuando le pregunté, a ver, platíqueme eso, es que mire, cuando uno nace, ya nacimos con las bendiciones y no tenemos que andarle pidiendo nada a Dios. Mejor hay que darle las gracias, porque así de esa manera vamos a poder nosotros arreglar nuestro problema, Wow. porque nacimos con todas las formas para arreglarlo. Yo también soy de esa forma de pensar. Desde el momento del nacimiento ya tenemos las herramientas para arreglar todo lo que nos venga. Y Sí. cuando tenemos algo, vamos al templo y vamos a pedir, Señor, dame, Sí, Señor, dame, es Señor, verdad, dame. lo primero que sale todo el tiempo es, por favor, dame, Dios, o sea, Sí, cuando primero, yo digo, primero hay que dar la gracia, ver qué es lo que tengo que está en mi vida para enseñarme algo y ver que lo que me dieron posiblemente es una enseñanza, porque no te van a dar lo que tú quieres, te van a dar lo que tú necesitas. exactamente. No sé, por ahí alguna participación, alguna pregunta, porque Sí. estoy No, dando estaba pedradas. aquí Claudia nos dice, cuando llega a la vejez en forma brusca por enfermedad, ruptura de su entorno y llegó la vejez sin quererla y sin tener lo que antes se tuvo, es un caso de doble trabajo para el cuidador. Entonces, ¿estamos preparados para nuestra vejez? Esa es su pregunta. No estamos preparados. Por eso hay un chiflado médico por ahí. Eh, Pepe Valencia, que está difundiendo en América Latina, es la gerontoprofilaxis. Porque la calidad de vida que nosotros tengamos en nuestra vejez, la dignidad de vida que tengamos en nuestra vejez, la calidad de muerte y la dignidad que tengamos en el momento de nuestra muerte es una responsabilidad propia de nadie más, Pero se nadie más. piensa que es del otro. Toda la vida lo pensamos de esa manera. Nunca tenemos que mirar el espejo, no me miro yo. Sí, sí, sí. Sí, de ese don Chepo con el que me decía, me decía, 88 años tenía, fumaba, había perdido un ojo en una pelea y se ponía y decía, vea nomás, cuando estaban haciendo algún tipo de gimnasia o actividad, el resto de los residentes del centro geriátrico, decía, mire nomás esa bola de viejitos, y seguía fumando, ve nomás, esa bola de viejitos, nada como estar aquí, y luego pasaba la madre de mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Pasaba por ahí, y estaba un tanto petacona, y decía, vea, para admirar mujeres como esa, ¿verdad? Oh, sí, don Chepo, pues debo decirle, es mi esposa. Oh, no, es una señora muy divertido, suena divertido, pero Ajá. caramba, cuando estamos en el momento ahí, wow, llegan a suceder cosas tremendamente difíciles, dolorosas hasta el punto de, no es posible. Y luego también mal entendemos. La función del cuidador no es obligarlo al cuidado, obligarle, perdón, sí obligarle a aceptar lo que le es dado, me refiero, le quitan el Resígnate que derecho, toca eso. sí, de rechazar alimentos, porque algo sucede en nuestro cuerpo que empieza a Ujú. decir, ¿sabes qué? Ya no tomes ni comas, porque ya es momento de la muerte. Oh. Sí, eso es algo, es otro punto. El cuidador dice, debe comer para estar bien. Nunca se preocupan por indagar
cuál es el real conocimiento, el real sentir del cuidado. Por Y eso es eso, que cuando ya la persona está casi al final, porque a mi papá le pasó, no, nos dijeron, no puedes obligarlo a comer, es parte del sí, proceso. exactamente. Y ¿Y qué es mucha lo que gente hace? no lo entiende, es difícil, pero lo estás ahogando, entonces si lo haces lo contrario. O sea, a No, veces no, no, es Didra. difícil, pero hay que prepararse para eso. Yo, 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 yo era experto en colocar sondas nasogástricas para alimentarlos. Después, cómo me lo he reprochado. Eso de experto es una carcajada que me estoy echando, ¿verdad? En 5 segundos aplicaba la sonda sin ninguna molestia, sin utilizar instrumental, vamos, una Claro. laringoscopia, ni, no, 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 rápido, para que siguieran viviendo vida artificial por un alimento que se le aplica por ahí, o peor aún, por un agujero acá en la Por el barriga que agüe, ya ay, consumía. ay, sí, que se le puede infectar, el dolor, etcétera. Sí, eso es calidad de vida. Entonces nuestro cuerpo, que es muy sabio y que en la mayoría de las ocasiones le damos más atención a la ciencia, y fíjese doctor que no está comiendo, hay que darle su alimentación, hay que mantenerlo vivo, es vida, y seguir indicaciones médicas o clínicas. No es pisotear la medicina ni los médicos, no, es que creo que les falta, o tengo la convicción de que les falta ese tipo de experiencia, la experiencia que solamente en la vida se obtiene y lo que hacemos con esas experiencias que la vida nos da. Pero lo lógico desde el punto de vista médico y entrecomillado es, hagámosle un agujero en su barriga y ahí lo tenemos, y va a estar vivo. ¿Vivo? ¿Ya le preguntaron al paciente o al cuidado si quiere eso? Ahora, ¿cómo nos comunicamos con una persona con Alzheimer? Uf, Si es posible perfectamente comunicarse, todo es cuestión de tiempo, pero no tiempo, me refiero a que si con sí, toda la paciencia del mundo nos colocamos frente a él, no de pie, sino sentados, o tal vez enfrente a una silla, tomándole sus manos, sus brazos, tal vez cantando algo de la música que le gustaba a él o a ella, que los cantando. trae aquí. Sí, los puedo capturar, papi, mami, tú sabes que te amo. ¿Qué quieres hacer tú? De alguna forma, después de una hora o hora y media de estar platicando de sucesos del pasado, sí es posible obtener respuestas. Han Pero esto no te cantado, lo dicen, esto no te lo enseñan. no lo enseñan. Nos enseñan que fase 4, Alzheimer, alguien dice que son 3, o alguien dice que son 5, alguien dice que son 7. ¿Qué A mi caso papá le tiene dijeron que eran clasificar? 10. Pero ¿qué caso tiene clasificar? Solamente utilizar el tiempo y no, yo no entiendo ese tipo de cosas, será porque ya estoy muy rebelde en contra de todo ello. Pero cuando, creo que te lo he comentado, hay una canción muy conocida en toda América Latina o en el mundo, la canción mexicana, Cielito Lindo. Ah, sí. Yo toco un poco acordeón, guitarra y de repente me pone, a ver, querido amigo mío, vamos a cantar. Mientras tanto mirando al infinito, ¿verdad? Y me acercaba, le ponía la guitarra Para para que que sientan la sintieran la vibración. vibración. Exactamente, sí. Y empezábamos, vamos a cantar ese lunar sí que tiene cielito lindo junto a la boca. No, después de 30 veces, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero después de unas 7 veces, 6 veces de estarle tocando, empezaba a ver lo que tocaba, que movía la cabeza. Y empezaban a sonreír. ¡Wow! Me causaba, wow, la piel así, ¿verdad? Ahora sí. Y cuando ya sentía que empezaba a cantarlo, cuando notaba que ese lunar que tiene cerrando los ojos, como diciendo memoria, llega a Ajá. mí, o rescatando del lugar donde escondieron esos recuerdos y los trae, y luego yo le cambio, cielito lindo que tienes junto al ombligo, y, y los veía cómo reaccionaban. O sea, es perfectamente posible comunicarse, y todo es cuestión de, de amor y de tiempo. Así, ¿verdad? Preguntas por ahí porque me Sí, aquí apasiono y tengo, no sé. no, no, tranquilo, porque estoy mirando lo que me han, yo voy a ir después luego contestándoles a todito. Claudia nos dice, cuando el familiar se separó de la mamá y de sus hijos y cuando vuelve a la casa solo y con un cuidador hijo, ¿qué puede ser su única oportunidad? ¿Se puede perdonar? Espérate, se me fue. Se puede perdonar y atender a nuestros padres por el solo hecho de que no nos dejaron morir de niños. Es un agradecimiento y un proceso de crecimiento personal. Qué fuerte. Sí,
Así Es mismo que es. todo sucede, todo puede suceder. Ujú. Cosas increíbles surgen. Y yo tengo la firme convicción de que el síndrome de la persona madura, no te creas, no. Tiene mucho, tengo que ver ese libro. ¿Dónde está el libro para entonces buscar el diccionario todos los síndromes? Aquí está no, Me yo tengo el encanta. concepto, la seguridad, la concreta convicción de que una persona es madura cuando sabe manejar todo aquello que más teme y lo que más desea. Huh. Cuando está preparado para ello, entonces es una persona madura. Ahora, ¿qué es lo peor? De acuerdo a muchas personas, es llegar a viejo. Y Todo el no es mundo a morir. dice eso. Que yo digo, pero ¿por qué tenemos que decir esa frase? Porque esa etapa es bonita también. ¿Por qué la tenemos que ver Queri- tan negra? Querida Nidra, yo he escuchado de eso miles de veces, que es preferible morir que llegar a viejo. Por Yo eso no mi lo veo fundación, así. no, yo estoy en contra de eso, yo estoy disfrutando de cosas diferentes, sí, las pérdidas son para algo, sí, extraño algunas facetas de mi vida, momentos y todo, y le doy poder y valor y mucho amor a aquella etapa gloriosa y los momentos desagradables, pero es mi forma de manejar, no es que quiero que todo el mundo lo haga así. Sin embargo, cuando estoy en ese proceso, me estoy dando cuenta que soy un viejo, y que me sigue llamando la atención echar una mirada a una chica guapa que pasa por el centro y Yo que digo que lo que tengo se cambia es la carcasa. La todo, esencia está ahí. sí, esto es cascarón, es y todo, y bueno, es malo esto, pues claro que no es malo, No. vivir vivo una maravilla, y los cuidadores tenemos la responsabilidad de llevarlos Ah, estoy tratando de acordarme de una película donde una chica trae grandes amigos o amigos hasta, no recuerdo la película. Es una chica muy joven que viste estrafalariamente y el cuidado es una persona, algunos 40, 50 años que tiene un accidente y que está en silla de ruedas. Y esta mujer loca, Ay, yo sé cuál es, sí, sé cuál es, que ella es muy bonita, se viste de amigos para rojo. siempre. Esa. Amigos para siempre, sí. Es que hay que romper con eso. Los libros no nos enseñan cómo tratar a un libro, nos dicen cómo tratar otro libro y cómo tratar una ciencia, pero los libros ni la ciencia no nos dice cómo tratar con un ser humano cuando tiene Ujú. tanta sed de vida, y Y nos hay voltea a muchos ver. así, y se la apagan, le apagan la luz. Sí, señor, sí es lo que sucede. La pregunta, y lo digo por todos lados, lo típico cuando llega el cuidador, hola don Ramón, cuando le dicen de usted, o si no, hola Ramoncito, ¿cómo El estás? limoncito. La pregunta, ¿cómo estás? Pues todo amolado, de ribete me tratas de tú, no, y me preguntas algo que no quiero que me preguntes, estoy mal, ya lo sé, ¿para qué me lo preguntas y refriegas ahí que tengo algún malestar y que debo continuar con él? En cambio, le tengo una sorpresita, don Ramón. Exacto. Y eso Sí, los anima, dice, esa oh, se niña. acordó de mí, ¿qué tiene para mí? El rol me parece exquisitamente hermoso el rol del cuidador, pero debe tener muy en claro cuáles son las herramientas que posee, las características que posee, particularmente la vocación. Ujú. No es para ganar dinero, el dinero llega solo, la plata llega sola Sí, es una después. energía, sí. Y cuando es positivo y se entregan así de repente, bueno, yo sé aquí en San Miguel, de casas multimillonarias en dólares que le han dejado a la pareja de cuidadores que tuvieron durante muchos años. Estoy hablando de 8, 10, 15 millones de dólares, la propiedad, y se la dejan a los que los estuvieron cuidando. Y Por no el lo estuvieron cuidado haciendo por el dinero, digno. les pagaban su sueldito, ¿verdad? Pero cuando yo voy a verlos y que los tienen rodeados no de artificios, no de flores de plástico, por ejemplo, sino que están en el jardín y los otros están cantándole, bailándole, haciéndole tontera y media, pero don fulano de tal, le dicen, híjole, qué bendición me dio Dios al conocerlo. Y yo veo que él le llora, y yo veía pues que Oh, como la lágrima, y es el momento de abrazar. Y no nos enseña la capacitación que recibimos en la Facultad de Medicina, ni en la enfermería, ni de la Escuela de Cuidadores, que el abrazo es
es vital, vital de vida. Pero adivinen Eso qué. da como una energía y una Sí, conexión de ambas personas. Es una cosa que uno no puede ni describir, ni decirla con palabras. Se siente. sí, sí. Pero el que sale ganando más es uno. Es verdad. Sí, a Aquí, veces. mira, te digo, tengo dos comentarios. Tengo una de Lourdes que nos dice, porque las familias creen que solo vamos a dormir cuando toca veladas y no se puede dormir con la preocupación de si estará bien o cómo amanecerá. Creo que Ajá. no saben qué es la responsabilidad que tenemos. Y Claudia nos dice, pienso que la palabra viejo o vieja es correcto, depende de la manera de decirlo, Sí, con señor. ternura. Yo soy un anciano, yo soy un viejo, yo soy un ruco, pero soy un ruco como quiera. Bueno, ya entonces te comenté que presenté una obra de teatro. Tengo 2 obras de teatro que quiero volver a presentar para llamar la atención de las personas que no es una tragedia ser viejo, pero por otro No. lado, que debemos prepararnos para esa etapa de nuestra vida. Y así vamos a quitarle la gran responsabilidad a la familia de que sean ellos los que decidan y generar piques entre ellos, porque Sí. siempre surgen sentimientos de culpa en uno o dos miembros de la familia y ¡pum! Se rompe la familia. Eso no es lo que quiere el viejo, el abuelo, la abuela. No, y ellos escuchan, ellos ven, la gente piensa que no, pero hay un pedacito de ellos que ellos saben, ellos sienten qué está pasando alrededor. Muy cierto. Esto es muy común en la cama del hospital, que no es donde quiere estar un viejo cercano a la muerte. Pero en la cama del hospital, o peor aún, en terapia intensiva, se acerca el que le permitieron estar 5 minutos con la bata y con toda la parafernalia que está ahí dentro de la sala de terapia intensiva, ya le permiten entrar, todo es intimidatorio y se acercan con los médicos con una expresión de tótem, Ujú. así, oiga, ¿cómo está mi papá? Estable. Por Dios, ¿qué quiere decir estable? Así, ¿qué quiere decir estable? Dígame con palabras así. Y, todo, y están hablando a los pies de la cama Ay, sí. del paciente. Y mire, lo que pasa es que su corazón tiene esto, su estómago tiene por ahí, tiene lombrices, esto tiene, se le está deshaciendo los huesos, está esto, ¿verdad? Y pues lo que podemos hacer es darle fosfobitacal, que es una medicina que le puede ayudar mucho de sus males, porque la industria farmacéutica está recomendando al médico que le den fosfobitacal, está Claro, inventando los eso es un nombres, negocio, como quiera que y él sea. está oyendo, y no puede decirles, hey, todo lo que quiero es largarme de aquí, llevarme a mi casa y traer un tequila o un ron, no le permiten. Entonces, me parece no desagradable, me parece muy grosero contra la vida de este ser humano que está ahí y está escuchando. Dicen, está inconsciente, no es cierto. Está tan consciente que puede recibir toda aquella buena vibra que le depositen en el oído, no como señales auditivas, sino como señales energéticas, amorosas, Ujú. compasivas y con contacto físico. Ese Y es el si, lenguaje que no tiene palabra. sí, valga esto, te agradezco, Lidia, pero valga esto como una sacudida para a los cuidadores que estén en este momento en línea, digan, Sí, no oye, cuánto. me toca esto, hay que cambiar esto. Vean esa película, Amigos por Siempre. Hay otras películas, no lo recuerdo más así, ¿verdad? Pero Sí, termino llorando de emoción, porque somos humanos, somos seres humanos, nacimos seres humanos, y ya porque tenemos un título, decimos, soy el doctor fulano de tal. Yo puse ahí doctor de manera automática, pero no, yo soy José de Jesús Valencia Rodríguez. Pero bueno, el caso es, ese título o ese no nos hace seres humanos. Nosotros somos los que decidimos expresar aquello con lo que nacimos. El amor, la compasión, la vocación, naturalmente. La ujú. vocación y decirle, venga, si vamos a echarnos unos tacos de ojo. Como Conchita, me la llevaba yo a ese bar y estaban los mariachis. Los mariachis, de alguna forma, yo no sé si es parte, se ponen los pantalones muy apretados y a los lados sí. Y Conchita estaba viéndolo y lo volteaba a ver y me decía así. Así. Bien, y el otro, pues con sus petacas ahí apretadas, dentro de esos pantalones apretados también, me decía así, y ya le decía, y luego,
para darle una mordidita. Órale, órale, se la doy, haga lo que quiera. Bueno, no le dio la mordidita, pero sí le tocó. La tocó, ¿verdad? El otro pegó el brinco y le dije así, como que cálmate, ¿verdad? Y sonrió y lo entendió. ¿Cómo bendije ese cuate, ese señor? ¿Cómo, verdad? No se quedó ahí para que lo acariciara, nomás se movió tantito, ¿verdad? Sí, sí, Y ella sí. dijo, sí, somos seres humanos, Se le no hizo la pacientes. noche a ella, que quizá cuántos días malos tuvo esa noche. Revivió a la Exacto, Conchita vivió. famosa. Oiga, Conchita, a ver, ¿qué se le antoja? ¿Qué quiere que le toque? Yo con el acordeón o con la guitarra. Y me decía, esas, Qué dejémonos cómica. de hablar de la... Y adoro, amo la medicina, amo la cirugía, ya no la practico como antes, la cirugía no practico, la medicina no la practico como antes, ahora hago una, no sé cómo traducirlo, humane medicine, Ya. es que es más Medicina cercana, humana. más cálida, sí, Ujú. pero mucho más cercana, y me da unas satisfacciones tan hermosas. Acabo de ver hace unas horas a una persona que era la hija de la dueña de un hotel conocido aquí en San Miguel. Esa señora, tan pronto tuvimos el primer contacto, pidió a la familia que cada semana fuera yo a verla. Traía infinidad de cosas, infinidad de problemas, úlceras por decúbito, un montón de medicamentos, su espalda, bueno, llagada, Sí. la atendía. Después me di cuenta que se bañaba antes de que yo fuera porque quería verse bien y me daba Oh, un beso que me lo ponía donde podía, tiraba. Y yo sentía sus bigotes duros como espinas en mi cara, ¿verdad? Y también a veces sus mocos o su saliva, pero nunca me la quitaba, porque sería grosero, güey. Y era la oportunidad que tenía ese ser humano para decir, ¿qué? oh, Digo, yo no soy una guapura, no soy nada, ¿verdad? Pero era la única oportunidad que tenía esta señora la pobre maravillosa. señora, Sí, sí. y, y yo soy muy puntual, pero yo buscaba ser hiper puntual con todo ello. Esto como cuidadores lo considero que es un compromiso primero que nada con nosotros mismos, compromiso con el amor que tenemos, porque es una carrera bellísima, y desde luego con nuestro paciente, no digamos cuando se trata de la familia. No. Oh, aquí tengo 3 comentarios. Edwin nos dice, la situación es que toda pregunta requiere respuesta. Preguntamos como el papagayo y no estamos dispuestos a escuchar las respuestas diciendo, ya viene con lo mismo de nuevo. Entonces, Victoria nos dice, no nos han enseñado a envejecer, todo comienza con nosotros mismos. El respeto es fundamental para todo ser humano desde pequeño, debemos inculcar todo esto, y es muy cierto. Muchas veces ignoramos al ser humano que está presente, envejecer es sabiduría, entendimiento, resiliencia. ¿Sí? Y Claudia nos dice, hay que vivir cada etapa de nuestra vida, validar cada etapa. El pasado no existe, el futuro es incierto, pero el presente es lo que tenemos. Todo pasa y confiar siempre en Dios, que Él nos cuidará, aunque ande en valle de sombras de muerte, siempre confiar. Cuando esas cosas las hacemos propias, nuestra vida cambia. Seamos Ujú, profesionales o no, cuidadores, o seamos cuidador, miembro de la familia, cuidador primario les llamamos. claro. Es que va Y, más allá. sí. Bueno, ¿y qué quieres decirnos así para ya ir cerrando y no tomarte más tiempo, verdad? Hemos hablado de tantas cosas que me encanta. Tantos síndromes. Sí, no, eso tengo que buscarle, ¿verdad? Que tenemos que sentarnos a ver, tienen que hacer un libro de los síndromes, porque me he quedado en shock. No pensé que habían Sí, tantos y los que el de faltan. Poncio Pilatos y lo que falta. Yo tengo la absoluta convicción de que no existen las coincidencias. No. Deepak Chopra les llama sincronismos. Al momento, es lo mismo. Algo, algo muy superior nos conduce a circunstancias en las que podemos aprender y enseñar, en las que debemos recibir y ofrecer. Y eso les llamamos coincidencia, solamente que cuando estamos abiertos, como decía hace un momento, preparados para recibir lo que más queremos o lo que más tememos, entonces vamos a tener la madurez para aceptarlo como algo positivo y preguntarnos, ¿para qué esto y esto? ¿Para qué le sucedió esto? Aún la muerte de un ser querido.
tiene una explicación. Ujú. No digamos cuando ese ser querido o ese cuidado, ese ser humano a quien cuidamos, decide morir en nuestra presencia. Sí, hay que ver También tengo, qué nos regalan con ese. Con maravilloso. dice, pero ¿cómo es posible? Me acuerdo que cuando yo le dije eso a mis familiares, yo dije, él nos está regalando todo esto. ¿Qué aprendemos de esto? Él pasó por esto. ¿Qué nos está dejando? ¿Qué nos está enseñando? ¿Y con qué me quedo? ¿Te he contado de María Luisa? No. Dicha, esto Deben fue, decirle, Pepe tiene muchas historias. su nombre era María Luisa. Ella tenía Alzheimer en Guadalajara. Yo vivía a 30 metros del centro geriátrico y esos eran 30 pasos en los que iba yo diciendo todo lo negativo, todos mis problemas, mis situaciones de todo tipo se van quedando atrás. Yo ando sonriendo como bienaventurado por 100 toda la vida, ¿no? Todo el día, ¿no? Y ahí, pero liberaba todo y me advertía que le puse un basurero a la entrada del centro geriátrico, se llamaba Albergue del Bosque, y decía ahí, deposita aquí todo lo negativo, todos Wow. los chismes y todo. Y me veían los empleados, los miembros del staff, ¿qué quieres decir eso? Hazlo, tíralo. ¿Y cómo le hago? Pasa tus manos por todo tu cuerpo, haz un tambache de algo y tíralo ahí. Al principio era divertido, después era un compromiso con ellas mismas. Me emocionaba el verlas que estaban solas, se empezaban a sacudir y hacían y todo, como que estoy El quitándome la pollito y negatividad. Sí, tirando. y luego, wow, Lupita, o don Ramón o don Félix, se ve qué precioso se ve usted, qué guapo se ve. Y lo Te alcanzaba a cambia oír la porque estaba mirada de ver al esta otro. persona, sí, a esta persona que les menciono, que al cruzar la calle estaba esperándome para quejarse de 1000 dolores. Ya llevaba el dolor, llegaba, ahí viene el doctor, perdón, ahí viene el doctor. Y llegaba, antes de que me dijera algo, le decía, madre mía, qué hermoso vestido. Lo hace con sus ojos, juego. Wow, qué guapa se ve usted. Platíqueme, ¿qué le puedo servir? Y ahí esto es como hacer un pare Ya, automático. pero mamá, lo de Icha que te quería contar, ella tenía Alzheimer. Yo cruzaba, saludaba a todos los residentes, y ella en especial caminaba con sus manos así como robot, con la lengua un poco afuera, mirando hacia el Oh, infinito, caminaba y cuando estaba en la pared se detenía y se iba para otro lado, como un robot. Y Icha le decíamos, Icha, pedazo de mi vida. A nadie permitía abrazarla. A mí sí. Me ponía su cabeza en mi pecho y la abrazaba 1 minuto, 2 minutos. Y así, y no lloraba, no nada, se dejaba abrazar. Todos los días hacía eso. A veces en wow. domingo solamente iba para darle el abrazo. En otro momento que no hubiera visitas, porque no trataba de hacer show off, presumir, pues. Ajá, Ya. ajá. Ya. Llegó el momento en que se enfermó, grave, se enfermó, y habló con la familia y me dijo, doctor, ¿va a salir adelante? Pues eh, no creo, pero ustedes decidan. ¿Qué quisiera ella? No quedarse con usted aquí hasta el momento final. Yo no comprendí lo que quería decir con eso, porque fue espontáneo, pero dije, yo supe, dije, aquí va a morir. Yo iba a verla. Llegó ese momento que estaba mal y ese día en particular llegué al centro geriátrico, me dije, ¿cómo está Icha? Le pregunté a la secretaria. Mal, doctor, sale muy malita, yo creo que no se recupera. Y empezamos a ver asuntos administrativos y le dije, ¿sabes qué, Irene? Quita esto, a volar todo esto, vamos, deja ir con Icha. Me metí entre la cabecera de la cama y la espalda de Icha, me la recargué aquí y empecé a hacerle piojito. Tenía Oh, oxígeno y así, Icha, pedazo de mi vida, vida querida, es momento de despedirnos, es momento final. Empecé a decirle muchas cosas y particularmente hacía énfasis en la palabra morir, no partir, morir. Y se lo decía, le decía,
Bueno, su respiración era así un tanto, tiene un nombre por ahí clínico, ¿verdad? Pero Ajá. no tiene el caso. Y la sentí. Conforme hablé, que no sé cuánto tiempo, estoy pensando que 30, 40 minutos, su respiración se hizo más regular. Pero al estarle teniendo aquí, sentía los latidos de su corazón en el cuello. Y mientras yo cerraba los ojos para que darle más énfasis a mis palabras y que penetraran hasta lo más profundo de su espíritu, de su ser, y les recibiera. Y empecé a decir, y su frecuencia cardíaca empezó a bajar, su frecuencia, hasta que de repente se detuvo. Wow. Maniobras de resucitación, nada, nada. Me levanté con toda la electricidad en el cuerpo. Lo único que hice fue besarle la frente y le dije, que tengas una hermosa jornada. Que tengas una hermosa jornada. Sus ojos estaban, sus hijos, 2 hijos estaban ahí, me dijeron, ya murió, está en el proceso. No la detengan, por favor. Ayúdela a que continúe. Y las dejo, le volví a besar la frente, me retiré y le dije, Irene, mi secre, salte, salte, quiero estar solo. Sí, porque Y tiene toda salte. esa carga ahí. Sí, pero Ajá. esta es una maravilla. Cuidadores que en este momento nos estén observando, dense cuenta que no es una falla médica. Somos seres humanos y la muerte es lo... La muerte no es una situación médica ni clínica, la muerte es una situación de vida. Y debemos estar abiertos, porque no es castigo el que alguien muera en nuestro turno. Es una bendición, es un regalo. Es a lo que quiero llegar y recuerden que están viviendo algo que pocas personas tienen el privilegio de vivir, la Exacto. atención de otro ser humano. Y no es porque se vayan a ir al cielo, no, 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 no. Este es el cielo. Aquí estamos en el... Esas O podemos ser experiencias infierno, elijan. valiosas. Sí, mira, aquí nos dice, y ya con esto más, Marcia nos dice, muy importante para mí estar presente en estos conversatorios, no cuido directamente a adultos mayores, pero soy médico y he saltado a una atención integral de calidad, desde el punto de vista del cuidado humanizado a mis adultos mayores en la comunidad. Qué bueno escuchar eso, porque hace falta más doctores. Entonces tengo a Mercedes que dice, ay doctor, qué grande es, mis lágrimas corren, es usted un amor Ah, qué que lindo. honora su profesión. Oh. Y Sí, Magdalis nos dice, qué hermosas historias. Los felicito a los que están, a los estoy aprendiendo más. muchas gracias. Atrévanse a ser ustedes mismos. Olvídense del... No lleven uniforme, lleven sonrisa mejor. El estetoscopio en el cuello no sirve de nada. Ay, Esa es santo. mi rebeldía, ¿verdad? A veces me pasa. No, y muchas gracias, ¿verdad? Porque ha sido, de verdad diría que no, sin quitarle crédito a los que he tenido anteriormente, claro, pero de las charlas que más me han llegado y más bonitas que hemos tenido aquí, de verdad. De verdad que se lo agradezco Gracias, mucho y Didra. sé que la gente aquí está como que pum, 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 pum. Entonces, aquí hay una persona que sí me pregunta, ¿morir en casa con las personas que se aman, como en otros tiempos? Sí, Maravilloso, sí. maravilloso. Yo he acompañado a muchas personas con muchas familias en el momento final. Es una cosa profunda, inmensamente intensa, intensamente hermosa. Así que solo recomiendo. El lugar para morir no es el hospital, No. no es terapia intensiva, es escuchando la mayor cantidad de te amos, te perdono, perdóname y gracias. Esos Ay, 4 puntos. Perdóname, te perdono, te amo y gracias. yo mil agradecida, de verdad, por su tiempo. Esto ha sido una escuela hoy, más que una Ay, escuela, muchas gracias. de Realmente verdad. es la oportunidad para mí de No, de verdad. compartirlo. Y gracias a todos los que se conectaron esta noche, Sí, ¿verdad? Regularmente nos pasamos un poquito, pero eso no pasa nada porque estas son las charlas que en realidad llegan al corazón y que más aprendemos a humanizarnos, a llegar y que necesitamos personas como Pepe que nos digan estas palabras porque mucha gente no se atreve a decirlas. Tenemos miedo de decir, especialmente, yo sé que tú dices que soy rebelde, pero hace me falta, encanta, me ¿verdad? encanta. Bueno, ya soy viejo, tengo ese derecho y lo ejerzo. Ya lo está afirmando, o sea, yo tengo el derecho y hago lo que yo quiero. Betsy nos dice, ¿dónde trabajo las familias de mis queridos? No sé,
tal cosa, que mueran con nosotros, pues dicen, ustedes son su familia, ellos no pueden cuidar, pero nosotros les damos calidad de vida y le ayudamos a que mueran en familia adoptiva y se van con amor. Sí, Sí. porque a veces no pueden, eso se entiende. Así que nos dicen aquí mucha gente, felicidades, mil gracias. Así que, Pepe, sabes que te agradezco mucho, te mando muchas bendiciones, muchas gracias. Y sabes que estoy aquí cuando tú quieras. Yo soy la bendecida de tenerte aquí. Cuando Fíjate que no. El año que viene, cuando ya termines toda tu gira y todas tus cosas. No, sí hay mucho que hacer, pero eso es lo que yo quiero más hacer. Los viajes que hago ya no son para hablar de la medicina o de las enfermedades. Me revienta hablar de enfermedades. Sí. Me revienta hablar de medicamentos. Hablo de ser humano y de medicinas humanas. Hay que hablar más de esto. Eso es lo que hay que hacer, hablar más de esto una y otra vez. Y abrir esa puerta, diría yo, porque muchos quizá queremos hablar así, no nos atrevemos, porque lo que van a decir de mí, bla, bla, bla. Pero hay que hablar así, como sea, como decían nuestros abuelitos, hay que hablar con el corazón. No tenemos que ser tan correctos. Que se genera un compromiso y eso agradezco que me permitas hacer. Pero nada, muchas gracias nuevamente. Ya te estaré molestando. Así no me molestes, con todo el gusto. Gracias a todos los que se conectaron. Así que ya saben que nos vemos en 2 semanitas con otro tema de estos así especial de los que no hablamos. Y espero que tengan bendecida semana. Igualmente para ti, Pepe. Gracias. Un honor por tenerte aquí. Yo también. Nos vemos. Todo el gusto. Hasta muy pronto. Hasta siempre. Bye.